Y en cuanto al EBC hemorrágico, ¿cuál es la característica? La característica que el paciente presenta, en lugar de tener una zona de isquemia o de hipoperfusión por obstrucción al flujo, que sería una zona que se genera una alteración en el flujo sanguíneo. Lo que pasa es que aquí la pared se fragmenta, se fractura y nos va a generar una salida de sangre. Al igual que el EBC isquémico, también nos genera una zona de hipoperfusión, porque en lugar de que circule la sangre por aquí, nos va a tener una cierta fuga hacia la pared y el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Cuál es la diferencia con el EBC isquémico? Que la sangre es muy irritativa, es muy irritante y nos va a generar secuelas que sí nos van a dejar un episodio epiléptico en mucho mayor proporción, o que nos va a tener una disminución de la sobrevida también en la sobrevida y en la calidad del paciente. ¿En qué lugares se presenta más? En los ganglios de la base, que son los lugares donde se presenta principalmente el evento hemorrágico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo mismo que en el EBC isquémico: hipertensión, diabetes, obesidad. ¿Ok? Que son como los factores de riesgo. Tabaquismo y los no modificables pues son edad, sexo y las condiciones genéticas del paciente. ¿Qué pasa con esta pared? Pues una pared mucho más rígida, que tiene menos distensibilidad y que lo que va a ocasionar es que genere como la ruptura del vaso, la ruptura de la pared, y por ende nos genere pequeñas zonas de microaneurisma que nos va a generar un adelgazamiento de la pared, nos va a generar trombos intramurales. Como ya vimos, los vasos también tienen cierta irrigación, y al tener una labilidad en cuanto a la irrigación de la pared, pues el vaso va a ser mucho más factible que se fracture, que tenga un sangrado, o incluso en los pacientes que tienen una malformación arteriovenosa, pues que nos genere en contexto de una crisis hipertensiva o en un evento traumático, que este vaso se rompa y genere un sangrado hacia la masa encefálica. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Pues eso depende de la zona donde está la hemorragia. Principalmente es en los ganglios de la base. Si es en la corteza, va a presentar debilidad, va a estar focalizado. Si es en los ganglios de la base, pérdida de las funciones mentales. Si es en el nivel cerebral, alteraciones de la marcha y ataxia, apraxia, todas las cuestiones cerebelosas. Si es en el tallo cerebral, el paciente va a tener depresión del sistema respiratorio. Obviamente, entre más extenso sea la zona hemorrágica, pues mucho más es la posibilidad de que el paciente tenga un problema de riesgo vital. ¿Dónde se encuentran las malformaciones principalmente? ¿Cuál es los factores de riesgo o la etiología más común? Pues entre más edad tengamos, podemos tener una alteración por malformación arteriovenosa. Si es un paciente hipertenso, pues es mucho más factible que se presente en los pacientes a nivel del cerebelo o a nivel de algún lóbulo del cerebro. ¿Ok? Y en pacientes jóvenes, pues normalmente se presenta en los ganglios de la base. ¿Ok? Esas son las manifestaciones clínicas que vamos a tener con respecto a el lugar donde se presenta y el contexto del paciente. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Pues es un inicio súbito, hay un compromiso de la vida y puede tener una hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea o incluso una hemorragia mixta. ¿Ok? La sobrevida a un año es alrededor del 38%. ¿Ok?
y un 30% es los pacientes, hasta un 30%, los pacientes van a ser independientes a 3 meses. ¿Ok? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? La hipertensión arterial. ¿Ok? Y el lugar más común pues son los ganglios de la base. ¿Ok? Ahora bien, el paciente se tiene que evaluar en base a una escala que es la escala de NIS. Es una escala que nos determina la exploración neurológica, por decirlo de alguna manera, porque evalúa el estado de alerta, evalúa movimientos, función motora sensitiva, alteraciones en el lenguaje y también nos puede llegar a evaluar los campos visuales. ¿Qué le tenemos que hacer? Pues tenemos que el estudio de imagen para hacer el diagnóstico pues es una tomografía o una angiografía. Esta angiografía es lo que nos va a determinar que el paciente podamos evidenciar claramente que tiene un sangrado. ¿Ok? Y el estudio, lo que le podemos hacer con la tomografía es evaluar si el paciente tiene una densidad sangre o podemos considerarlo como un evento isquémico. Tenemos en cuenta que para hacer un diagnóstico aquí hay que hacer diferenciales y esto incluye hacerle diagnóstico con LBC isquémico. ¿Ok? ¿Cuál es la mortalidad? Pues normalmente es alrededor del 50%, dependiendo si el paciente desarrolla una hipertensión una hemorragia intraparenquimatosa, porque ese va a ser un efecto de volumen. Entonces, un cerebro que está en estas condiciones con una zona hemorrágica va a generar un desplazamiento de la línea media. Y ese desplazamiento de la línea media lo que nos va a ocasionar es que haga edema cerebral, alteraciones de la función, y el paciente tenga una mortalidad hasta un 48%, pues dependiendo de si el volumen se sigue expandiendo. Tenemos en cuenta que aquí hay una zona, un vaso sanguíneo sangrante, y este hematoma va a seguir aumentando, puede llegar incluso a ser completamente hemisférico, y eso pues obviamente nos va a dar una mortalidad mucho mayor. Entre más extenso sea el sangrado, pues mayor va a ser la mortalidad. ¿Dónde tenemos la hemorragia? Eso en cuanto al sangrado intraparenquimatoso. Sin embargo, aquí tenemos que es una hemorragia, sangrado intraparenquimatoso o hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia subaracnoidea? Pues es un sangrado en capa, en la misma zona del cerebro, solamente que, como ya lo vimos, es una zona que se genera un sangrado como agua de roca, como que se va desplazando, como cuando se filtra a través de la roca. Eso mismo se pasa en el cerebro, filtra a través del cerebro. ¿Ok? 50% de los pacientes van a sobrevivir y van a tener algún tipo de secuela. ¿Cuál es el factor de riesgo principal? Pues lo mismo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la ruptura de los vasos y por ende para el sangrado en la zona, un sangrado de tipo hemorragia subaracnoidea. Hay factores de riesgo modificables y no modificables, así es, también es tabaquismo, diabetes, descontrol, obesidad, todo aquello que incluye la debilidad de la pared, pues no, el paciente va a generar un aumento en el riesgo para desarrollar un evento hemorrágico de tipo hemorragia subaracnoidea. Alteraciones en la coagulopatía o alteraciones en la coagulación también es otro de los factores de riesgo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cefalea. La cefalea es un cuadro clínico, es la manifestación principal, es aparición de inicio súbito y es una cefalea muy intensa. Algunos la consideran como la cefalea más intensa de toda su vida y normalmente está asociada a esfuerzo. ¿Ok? Esta
sintomatología la podemos llegar a presentar en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Cefalia es el diagnóstico o es la manifestación principal. ¿Ok? Sin embargo, estas pueden ser mucho más severas, de tal manera que el paciente puede llegar con un síndrome meningio o incluso en llegar en somnolencia o coma. ¿Ok? O en alguna parálisis facial. ¿Cuál es? En cuestión de fisiopatología, pues es una elevación del flujo sanguíneo. Esta elevación del flujo sanguíneo cerebral va a causar una remodelación de los vasos, hay una dilatación y cambio en el grosor de la pared y nos va a generar una zona aneurismática que es la que nosotros podemos generar o lo vamos a considerar como una zona de impacto. Y hay una recirculación dentro del saco aneurismático y ese flujo sanguíneo, en lugar de aumentar, cambia de flujo sanguíneo alto a bajo, cambia la dirección del flujo y empieza a favorecer la adhesión de leucocitos y citocinas y plaquetas y demás células. ¿Ok? Estas moléculas van a traer neutrófilos y monocitos. Aquí ya tenemos que es leucocitos, neutrófilos, monocitos, y esto van a favorecer una remodelación excéntrica que nos va al generar una remodelación, pues nos va a generar un adelgazamiento y el paciente pues podría tener una ruptura de su vaso sanguíneo. ¿Cómo se evalúa la hemorragia subaracnoidea? Hay varias escalas. Está la escala de Fisher, está la escala de Hunt y Hess. Y eso la de Fisher es un estudio de tomografía. Hunt y Hess nos hablamos más de cuestiones clínicas y sobre eso nosotros podemos ver si el paciente entre más deterioro neurológico, pues mayor posibilidad de muerte en etapa temprana. ¿Ok? Entre más deterioro de la escala Hunt y Hess, pues hablamos de que el paciente pudiera tener incluso una mortalidad hasta el 90%. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues ya vimos que es una imagen tomográfica con una zona como infiltrativa, ¿ok? Pero también nosotros podemos hacer determinación con una punción lumbar, ya que esa hemorragia subaracnoidea pues va a generar que se acumule líquido, sangre en el espacio del líquido cefalorraquídeo, y entonces nosotros le hacemos punción y encontramos que tiene eritrocitos. ¿Cuál es el tratamiento? Son medidas generales. Es control del dolor, disminuir dolor, modificar la presión arterial, control metabólico y que es como en términos generales. Obviamente las medidas de neuroprotección, que es la cabecera a 30 grados, la presión arterial media entre 90 y 110, la control de la glucosa, evitar la hipertermia, porque eso nos puede generar un mal pronóstico. Y todo eso pues ya nos va a... necesitamos iniciarles es como las medidas generales. Tenemos que establecer diagnósticos diferenciales. ¿Con qué? Pues con todo aquello que nos genere deterioro neurológico. Todo aquello que nos genere cefalea, tenemos que diferenciarlo desde una migraña hasta una infección del sistema nervioso central. ¿Ok? Obviamente, entre más tiempo pase, pues más tiempo... la cefalea se considera como la más intensa que ha tenido en toda su vida. ¿Ok? Entonces, en base a eso, lo que nosotros buscamos es un tratamiento dirigido a la limitación del sangrado, porque este llega a ser muy irritante. Entonces, si tiene un sangrado activo, esa hemorragia subaracnoidea se puede colectar y formar un hematoma intraparenquimatoso y generarnos ya pues un desplazamiento de la línea media, edema cerebral, etc. Entonces eso se tiene que vigilar, se tiene que dar analgesia, medidas de protección como ya vimos, y si es necesario pasarlo a procedimiento quirúrgico para
cliparle o tapar el vaso que está sangrando. Al momento de cerrar este vaso, pudiera tener un resangrado alrededor de 3 a 5%. ¿Ok? Y puede tener un déficit neurológico también porque aquí se llegan a presentar embolias por el clipaje del vaso y se puede incluso generar una obstrucción completa del vaso sanguíneo y el paciente, aparte de la zona hemorrágica, pues transformarse, o no transformarse, sino también desarrollar un cuadro isquémico. Complicaciones pues principalmente son el resangrado y en algunos casos se puede llegar a presentar el vasoespasmo. Ya vimos que el vaso pierde su continuidad y hacia acá hay una disminución del flujo. Esta disminución del flujo va a hacer que haya un vasoespasmo entre el día 2 y el día 10 con un pico máximo del día 4. Entonces se le da un tratamiento específico que es nimodipino. Nimodipino 60 miligramos vía oral para disminuir el riesgo de hipoperfusión o de vasoespasmo, porque ese vasoespasmo nos va a generar un EBC isquémico. ¿Ok? Puede tener problemas endocrinológicos, puede tener problemas pulmonares, trastornos del ritmo, como complicaciones, pero la parte importante pues es un vasoespasmo. Y las malformaciones se presentan principalmente a nivel de la arteria cerebral media. Normalmente es donde se presentan malformaciones arteriovenosas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de una malformación arteriovenosa? Porque le hacemos una tomografía contrastada y nosotros vamos a evidenciar que en el polígono de Willis una zona de una malformación. ¿Ok? Entonces solamente es con contraste. Nosotros bajo este tratamiento el paciente puede tener epilepsia, puede tener cefaleas intensas, puede ser hipertenso, entre más porque este aneurisma tiene un efecto de volumen. Entre más tiempo pase, esta pared se va a ir adelgazando y por cuestiones de fisiopatología pudiera llegar a romperse en algún momento. Si es un paciente hipertenso, pues también las paredes van a volver más frágiles y eso va a generar que el paciente también pudiera tener algún tipo de daño neurológico fijo y finalmente que pudiera llegar a romperse. ¿Ok? Eso es en términos generales la cuestión de EBC isquémico y EBC hemorrágico. ¿Ok?